Y grabando. Hola, hola. Listo. ¿Listo? Grabamos un ratico. A ver qué más. ¿Qué hora es? 7:13. No sé si ustedes deciden. ¿Esperamos 10 minutos más o ¿Cuántas personas somos? estamos? Ah, 50 habían inscritos. No, sí, pero habían confirmado como 32, pero 44, pero siempre 40%. sí. 5 minutos. 5 minutos más y. ¿Sabes qué bueno? Vamos a conectarme. Nos dura como una hora, no hay problema. Listo. Vamos a ver. Sí, ya está grabando. Bueno, Sí, ya está grabando. Dale. buenas noches a todos. Mi nombre es Carlos Rojas y junto con David y Rafa tratamos de juntar a la comunidad PHP a través de estos meetups. El día de hoy nos acompaña Adrián, el cual nos va a dar una introducción sobre el diseño con BDD. También quería pues agradecer a nuestros patrocinadores del día de hoy, a la Academia Guaira, que es la aceleradora del grupo Telefónica. Pues para los que no los conozcan, es ese sitio aquí en Bogotá, el cual cada año elige a 10 ideas, las cuales acelera por 6 meses aproximadamente.
le da un dinerito para que pueda salir adelante con esa idea. También a Alex Andrews, que va a ser nuestro patrocinador de comida, que está ubicado en Cafán. Básicamente ellos ofrecen costillas y piel de pavo, pues con unas recetas especiales. Entonces, pues igual también los invito que pasen a Cafán, pero vamos a traer para que prueben. ¿Listo? Eso es. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Adrián. Yo soy desarrollador web principalmente en PHP y Java, que son, como les comentaba Carlos, los dos lenguajes más odiados de la red. Más tierra le han echado, pero sin embargo, pues considero que PHP ha dado pasos agigantados. Se ha puesto el día en estos últimos 2 años y justamente hoy quería compartir con ustedes un poco lo que es el mundo del agilismo y de lo que es una técnica ágil que se llama PDD o desarrollo guiado por comportamiento. PHP cuenta con herramientas bastante modernas para esta práctica y pues, podemos aprovecharlas. Entonces, a ver si esto ya. Ahí pasó. Entonces, ok, primero, como no sé qué tanto conocen el tema de las metodologías ágiles, quise dar como una breve introducción a lo que es agilismo, muy breve. Entonces me gustaría un poquito de feedback de su parte. No sé si conocen, ¿quién no conoce nada de lo que es metodologías ágiles? Que levante así la mano, no conocen nada, todos han escuchado. ¿Y quiénes la aplican actualmente? ¿Quiénes utilizan metodologías ágiles en su trabajo? Ok, los que no la aplican, pero conocen por qué no la aplican, o cuéntame un poquito, es que conocen nada más que han escuchado el término, alguien que quiera. Pues donde yo trabajo, pues donde trabajo, pues hasta ahora están como, digamos que he comenzado como a impartir esa ideología de cambiar de la clásica metodología en cascada. Exacto. Entonces, pues están como en ese paso. No, Ok, bueno, es lo normal, ¿no? La mayoría de las empresas no están aplicando ágiles, gran parte de las empresas que aplican ágiles lo están aplicando mal. Entonces, como la charla no es enfocada en ágiles, le voy a dar 10 características solamente de lo que son las metodologías ágiles para que comparemos un poquito cómo difieren de las metodologías tradicionales. Entonces, primero, las metodologías ágiles son un proceso iterativo. Esto es muy parecido a todas las metodologías tradicionales de cascada y también últimamente las metodologías modernas, todas son iterativas. Pero los métodos ágiles tienen la característica de que las iteraciones son cortas. Generalmente son unos 15, 20 días, ¿okay? 2-3 semanas es de iteración. Segundo, la metodología ágil asume una participación activa del cliente. O sea, para poder tener éxito en el mundo ágil es importante que el cliente también esté consciente de que vamos a trabajar de una manera diferente. Y estas iteraciones cortas son aprobadas por el mismo. O sea, es importantísimo que el cliente nos dé feedback. La idea general de lo que son los métodos ágiles es acelerar la retroalimentación que obtenemos del cliente. De manera de que en las fases tempranas del desarrollo podamos tomar correcciones, si algo está yendo mal o si algo no se parece a lo que él quería, etc. Y evitar lo que sucede con las metodologías tradicionales, que después de haber desarrollado 3 meses o de haber diseñado 3 meses, entonces nos reunimos con el cliente y parece que algo lo entendimos mal. ¿Sí? Dirigido por características, los métodos ágiles se enfocan en agregar características a los sistemas. Cada iteración agrega 1 o 2 características que son que le dan valor al cliente, ¿okay? A diferencia del método tradicional que trabaja un módulo completo o una aplicación completa, intenta diseñar todo esto, el método ágil se enfoca en ese 20% de características que otorgan el 80% del valor, ¿okay? Y luego siempre se va reevaluando la importancia y las prioridades de las características en cada iteración.
Tiempo fijo, esta es otra variable que es muy importante, porque los métodos ágiles trabajan en iteraciones de tiempo fijo, y esto le da predictibilidad a lo que es el desarrollo. ¿Okay? Entonces, si trabajas y comienzas a trabajar en tu compañía con métodos ágiles y de repente se encuentran en esta situación de que no, vamos a extendernos 4 días porque es que todavía no hemos terminado, eso no es ágil. ¿Okay? El ágil tiene un tamaño de iteración fijo y entonces siempre sabemos que a las 2 semanas vamos a obtener un resultado y vamos a medir qué se pudo hacer, qué no se pudo hacer, vamos a tener una retroalimentación, pero siempre es un día fijo. ¿Bien? Entrega basada en prioridades, como les había comentado, pues se priorizan después de cada iteración, se vuelve a evaluar las prioridades de cada una de las características y se prioriza siempre en base a lo que necesita el cliente y en base a lo que se plantea que sea más riesgoso para el proyecto. Porque uno de los objetivos que queremos hacer con metodologías ágiles es sacar el riesgo rápidamente, fallar temprano. Fallar temprano es éxito dentro del mundo ágil, ¿okay? Y no dejar para el final o para X cantidad de meses que el proyecto va avanzado para intentar hacer una integración con otro sistema o cualquier punto que esté oscuro allí dentro de los requerimientos. Si quieren pasar y sentarse, adelante. No hay problema. Ok, adaptable, este es clave en los métodos ágiles. Las metodologías ágiles son un proceso adaptable, o sea, busca eliminar la incertidumbre. Todo proyecto de software tiene cierto grado de incertidumbre, ¿verdad? Y siempre hay cosas que nos vamos a conseguir con cierta sorpresa. Es lo que diríamos la inevitabilidad del cambio. O sea, es muy difícil que un proyecto de software no haya cambios a medida que va avanzando, a medida que vamos descubriendo todo lo que tenemos que hacer. Entonces los métodos ágiles lo que hacen es asumir eso. O sea, se asume que van a haber cambios, por lo tanto nuestro proceso es adaptable y estamos siempre pendientes de que podemos cambiar, sin ningún temor a que venga algún cambio. ¿Okay? Entonces, como decía Heráclito, pues, la inestabilidad del cambio. O sea, la única constante es el cambio. Que él sabía del desarrollo del software en esa época. Y recuerda que el software es la parte maleable de la computación. O sea, somos nosotros los que realmente podemos hacer cambios, más que el hardware, ¿no? Entonces, equipos autoorganizados, todas las metodologías ágiles fomentan que el equipo de trabajo, que generalmente es un equipo pequeño, se autoorganice. ¿Okay? En lugar de tener otro equipo que gerencia a este equipo, este mismo equipo se le da poder para tomar ciertas decisiones, porque son ellos los que están involucrados directamente trabajando en el desarrollo. Centrado en las personas y en sus habilidades, principalmente más que en el proceso. ¿Okay? No, la metodología ágil busca que las personas no se cuarteen dentro de sus habilidades que tienen solamente por seguir un proceso, porque esto se hace así, aquí en esta empresa tú tienes que hacer primero esto y llenar este documento, no. O sea, lo que busca justamente es darles esa capacidad de decisión y permitir que el equipo utilice al máximo el potencial de las habilidades que tiene. Desarrollo rápido, los métodos ágiles buscan que el desarrollo vaya a un ritmo relativamente rápido y por eso utilizan tecnologías ligeras. O sea, antes de tomar una decisión sobre una tecnología, incorporar una tecnología, el método ágil busca validar que realmente hace falta. Es algo así, ¿okay? Como vamos iterando y vamos añadiendo características, cuando haga falta comenzamos a meter otro tipo de tecnologías más pesadas. Antes comenzamos con lo más liviano que podemos. Más disciplinado son las metodologías ágiles porque se podrá imaginar si las iteraciones son cortas, que tienes que sacar software con calidad de producción cada 2 semanas como un reloj. Entonces, es algo que es complicado y requiere mucha disciplina, tanto personal como de equipo. ¿Okay? Si los equipos hoy en día en proyectos de 3, 4 meses todavía se atrasan en hacer entregas, imagínense si tienen que hacer entregas cada 2 semanas. Entonces requiere de mucha disciplina, que es una de las cosas que muchas
personas pensaron que la metodología ágil era no documentar y ya, echar código no documentar. Que es nada más alejado de la realidad, se requiere de verdad bastante disciplina y práctica. ¿Okay? Y bueno, están enfocadas en la simplicidad. No buscamos código súper gurú ni estas personas que tienen en una sola línea una cosa que hace 1000 cosas, no. El método ágil fomenta también que tú trabajes con el código de una manera simple, de manera que te permita más adelante cambiar. ¿Okay? El código debería estar limpio, debería ser fácil de cambiar para que todo el mundo pueda, en el momento que sea necesario, pues tomar el código y hacer un cambio. ¿Okay? Entonces, fíjense, pregunta, ¿por qué no todo el mundo usa ágil? ¿Sí? O sea, si alguien ya tiene cantidad, ya no es algo nuevo, ¿sí? Estamos en el 2013 y esto, el manifiesto ágil salió en el 2001. El manifiesto ágil fue algo así como que este grupo de personas que iniciaron el movimiento ágil, ellos sacaron un manifiesto en línea, que pueden consultar en agilemanifiesto.org, donde ellos ponen 4 valores de la agilidad y 12 principios. Es algo interesante si están comenzando con la agilidad, porque van a ver un poquito estas características y los valores que ellos hacen ahí. Y eso quiere decir que van más de 10 años, incluso antes de que ellos publicaran el manifiesto ágil, ya existían temas de agilidad. Entonces, ¿qué ha pasado o por qué todavía muchas personas no aplican ágil? Muchas empresas no han querido aplicar ágil. Entonces, primero, no es una bala de plata. ¿Okay? No todos los proyectos se benefician de una metodología ágil. ¿Qué proyectos se benefician más que otros? Bueno, aquellos donde hay un alto grado de incertidumbre, o donde se prevén que hay muchos cambios, o donde hay tecnología muy nueva. Este tipo de proyectos se beneficia ampliamente de la metodología ágil. Pero si tiene un proyecto donde la tecnología es súper conocida, donde los requerimientos son relativamente estables, entonces a lo mejor los métodos ágiles no logran el impacto que deberían de lograr. ¿Okay? Entonces, pero lo principal es que es difícil implementar algo. Por lo mismo que les digo, que requiere disciplina, que requiere mucha práctica, que requiere que el equipo esté muy maduro con la tecnología, porque los tiempos son cortos y deben trabajar como un reloj suizo. Entonces, es difícil implementar. Necesitas conocer las técnicas, necesitas conocer las prácticas. Y además de que es difícil de vender esto a la empresa. ¿Okay? Entonces, BDD, o el desarrollo de datos puntuales, que es lo que voy a hablar hoy, es un conjunto de prácticas que te ayudan a lograr implementar estas características que estamos hablando aquí. ¿Okay? Claro, estoy aquí como que. ¿Qué es BDD? El desarrollo guiado por comportamiento, como lo dije, es un conjunto de prácticas ágiles, una metodología de segunda generación que llama su creador, se llama Dan North, un agilista, no sé de qué parte del mundo, sinceramente, pero me parece que está por Europa. Y Dan North, pues, él lo que hizo fue evolucionar un poco sobre las prácticas ágiles que ya existían, sobre todo sobre lo que es la programación extrema. ¿Okay? ¿Han escuchado hablar de la programación extrema? La programación extrema es otra metodología ágil que tiene una cantidad de prácticas. Entre una de ellas, tiene una práctica que se llama TDD, desarrollo guiado por pruebas, Test Driven Development, y Dan North lo que hizo fue montarse sobre Test Driven Development y cambiar un poco los términos y comenzar a desarrollar desde ahí una metodología que él le llamó metodología de segunda generación. Dan North dio una ponencia en 2009 de agilidad y dio el concepto, y el concepto era súper complicado. Dijo algo así como metodología de segunda generación, basada pool-based, ¿no? Basada en demanda, en multi-stakeholder, multi no sé qué. Es una cosa así inmensa, súper compleja. Entonces, esa ha sido la definición que siempre ha habido en internet de BDD. Pero bueno, gracias a la tecnología, al método de comunicación, me atreví a preguntarle a Dan North que por favor, si no tenía otra definición de BDD que fuera más corta, que escupiera en un tweet y que fuera más sencilla de traducir.
Y entonces, pues me contestó. Entonces, fíjense, esto es una de estas cosas bonitas de la tecnología, ¿no? Él mismo me contestó ese concepto de BD que prácticamente es para nosotros una pregunta. Él dice, es el uso de ejemplos en múltiples niveles para alcanzar un entendimiento compartido y sacar a flote la incertidumbre para construir software que importa. Uso de ejemplos en múltiples niveles para crear un entendimiento compartido y sacar a flote la incertidumbre para construir software que importa. Entonces, voy a desglosar ese concepto para explicarlo de la manera que yo lo entiendo por lo que he venido estudiando de BD. Primero, el uso de ejemplos. La manera más sencilla de comunicar una idea es a través de ejemplos. Y esto lo hacemos nosotros intuitivamente. Cuando queremos explicarle algo a otra persona, lo primero que hacemos siempre es, mira, te explico. Por ejemplo, si tú tienes tal, etc., ¿no? Esto sucede así, por ejemplo, imagínense que ustedes tienen este requerimiento y su cliente agarra y le dice, bueno, mire, yo necesito una aplicación que me genere la sucesión Fibonacci. Esto es que baja el FDN igual a FDN-1 más el FDN-2. Bien, aquí está el requerimiento. Entonces, claro, uno no quiere parecer bruto, uno no pregunta. Se va a la casa con la fórmula a buscar. Pero ¿qué pasa si el cliente agarra y te dice, por ejemplo, tú comienzas del 0, 1 y entonces así se va formando la sucesión? Entonces, el ejemplo de una vez aclara rápidamente cómo debería de quedar el resultado. Es un ejemplo de un resultado directamente. Entonces se entiende mucho más, ¿cierto? En múltiples niveles, usa BDD los ejemplos. Utiliza a nivel del negocio, lo utiliza en el lenguaje natural del cliente. Entonces aquí hago una acotación. El lenguaje natural del cliente depende de quién sea nuestro cliente. Si es un cliente de la banca, su lenguaje natural será de bancos, de cuentas, de efectivo, de tipo de boda, etc. Si nuestro cliente es un desarrollador que va a consumir un API, entonces tú le puedes decir, mira, el API, REST, los parámetros, etc. ¿Bien? En el lenguaje natural de la persona a la que le estamos haciendo el desarrollo. En este caso, que puse ahí una empresa, que existen los clientes Adrián Carlos con esta fecha, que la fecha es esta, entonces cuando solicito la deuda comercial, debo haber estado bien, no debo haber estado acá. O sea, un ejemplo concreto de cómo debería comportarse el sistema. Y a nivel de código, también utiliza ejemplos. Ya esto es, bajando un poco más hacia el equipo de desarrollo, pues a través de ejemplos nosotros vamos diseñando la aplicación. Vamos a ver un poquito de esto más adelante. Entonces, para crear un entendimiento compartido, BDD, lo principal meta que tiene BDD es crear un entendimiento compartido, es que el equipo de desarrollo entienda el negocio como lo entiende el cliente. O sea, poner al mismo nivel al equipo de desarrollo. Y esto es algo que es complicado, porque generalmente el cliente vive en su mundo y tiene sus términos, y uno llega a desarrollar software para resolverle algún tipo de problema y uno no conoce. No conoce de los médicos, no conoce de la banca, no conoce de las telecomunicaciones. Entonces, BDD te ayuda a crear ese entendimiento compartido. Por ejemplo, muchas veces vemos un requerimiento y todos lo estamos viendo y sentimos que todos entendimos lo mismo, y entonces cuando vamos a nuestro cliente, resulta que él había pedido unas cosas completamente distintas. Pero todos lo estábamos viendo y pensamos que entendimos, ¿sí? Entonces este es un ejemplo que me gustó mucho porque todos vimos el gato y entendimos que era el gato, pero resulta que el cliente estaba viendo era el perro. Sacar a flote la incertidumbre, que es otra de las partes de la definición. Lo que busca es, no sé si han escuchado hablar de la paradoja de Schrödinger. Schrödinger es un físico austriaco, y él creó un experimento imaginario donde él agarraba una caja y metía un gato. Y además el gato metía un dispositivo y metía una botella de veneno.
Entonces, el dispositivo está controlado por una partícula que después de un cierto tiempo tenía 50% de probabilidad de activar el dispositivo y 50% de probabilidad de no activarlo. Y tapaba la caja. Luego de que pasaba este tiempo, entonces llega un momento en que hay un gran grado de incertidumbre. ¿Está o no está vivo el gato? Para la física cuántica y para este señor que está aquí, en ese momento el gato está vivo y muerto a la vez. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa? Hasta que tú no destapas la caja, tú no puedes ver si el gato realmente está vivo o muerto. Mientras esté tapada, está vivo y muerto a la vez. Entonces, para mí, en un proyecto de desarrollo de software, cuando a mí me dan un requerimiento como que vas a traerte las cuentas del sistema financiero, para mí eso es un requerimiento que está vivo y muerto a la vez. O sea, hasta que yo no llegue al punto en que, ok, vamos a desarrollar, conectarnos con este sistema financiero, vamos a ver si realmente eso se puede o no se puede hacer. Y ahí estoy en un proyecto donde todo está dentro de la caja con el gato, o sea, todo está 50 y 50%, no sabemos si se va a poder o no se va a poder. Entonces, BDD te ayuda a sacar, a destapar esas cajas, a sacar esa incertidumbre. ¿Okay? Un tipo de ellos. Y para construir software que importa. Esa es una frase que Dan Mott utiliza mucho. Entonces, la pregunta es, ¿qué será software que importa? ¿Quién me puede dar una idea de qué es software que importa? Software que no tiene. Tenga valioso. Que sirva. Ya aquí la dijeron. Que sirva no, porque el software pudiera estar funcionando, pero no hace nada en la empresa. O puede estar perfectamente programado, pero no agrega valor. Entonces, cierto, software que importa es aquel que genera valor para la organización. Y si Twitter no generara valor, ese fuera software que no importa. ¿Okay? Entonces ya lo dicen cerrado. Por más que es una nota para el usuario y me comunique y todo, si no genera valor, cerrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa que genera valor? Sí, claro, dice que genera valor. ¿Qué significa generar valor? demasiado genérico, pero ese valor se puede traducir en utilidades, en la parte financiera, económica, utilidades. Pero la parte de relaciones, se puede, con el cliente, pues, fidelidad. Exacto. Entonces, fíjense, voy a poner una definición de valor que es de Andy Wallace y Chris Matz, que también son analistas, también son del mundo de BDD. Ellos dicen, un proyecto genera valor de negocio cuando aumenta o protege la ganancia o reduce los costos. Y que esto va en alineación con la estrategia de la organización. ¿Okay? Es un concepto sencillo, él dice, o ganas dinero, o dejas de perder dinero, o protege de que las otras personas se vayan hacia otro producto o hacia una competencia. Esto es lo que genera valor dentro de la organización. ¿Y qué queremos hacer nosotros? Software que importa, software que de verdad genera valor a la organización. Ok, entonces el ciclo de vida de BDD, esa era toda la definición. Fíjense como de verdad que no tiene una definición perfecta en pocas palabras. Entonces el ciclo de vida es así. Es un ciclo corto donde se arranca con una narrativa en ágil, generalmente los requerimientos se manejan con una especie de narrativa, ¿no? Con un formato que le llaman historia de usuario, donde tú das un rol, das lo que quieres, no sé si han escuchado hablar de la historia de usuario, algo así como gerente o como usuario, yo quiero hacer tal cosa para lograr algo. ¿Sí? Entonces, arrancamos con esta narrativa, pasamos a desarrollar todos los escenarios, o sea, comenzamos a hacer un taller de especificación, donde Como el escenario de un caos. Entonces, todo el escenario. Sí, más que todo, más que los mockups, claro, también se generan en esa fase, es si tú tienes un requerimiento, una narrativa de algo que necesitas, entonces hay que ver bajo qué contexto los resultados pueden cambiar. O sea, bueno, tú quieres hacer login en el banco, bien, pero login en el banco tiene muchas variables, ¿no? Puede ser que la persona no sea cliente del banco, puede ser que sea cliente y no haya activado la tarjeta. Entonces lo que se busca es ver todos los escenarios posibles de cada uno de los requerimientos que se están
Y luego esto entra en una fase aquí que es muy parecida a lo que decía el TDD, que es donde se especifica, un ejemplo de código, se comienza a diseñar el código a través de una especificación, se implementa y se desarrolla. Y esto se repite indefinidamente hasta que el escenario que estamos desarrollando está listo. Y se pone verde. Ya vamos a ver más detalle de eso. Pero lo que quería hablar aquí, más que todo, es que la primera parte de acá, lo que trata de la narrativa y los escenarios, es la parte de BD que tiene que ver con toda la organización, con todo el negocio, que es donde nos sentamos con nuestros clientes, nos sentamos desarrolladores, nos sentamos los testers, nos sentamos todo lo que está involucrado en el proyecto, y esa es la parte que se conoce como BD de Stories. Y esta parte de acá adentro, que es el desarrollo como tal del código ya, entonces es lo que llaman BD de especificación, respecto de BD. Esta parte es para desarrolladores, aquella parte es para todo el equipo, para que construir este lenguaje libre. Hay que pasar está saltando el lenguaje. Entonces, sí, voy a comenzar hablando de editor. Es lo que nos permite explorar el dominio del cliente. En tres niveles principalmente. Primero, a nivel de la narrativa. ¿Cuál es el requerimiento que quiere? ¿A quién afecta? ¿Qué es lo que se quiere lograr? Y por qué. Luego, posibles escenarios. Bueno, tú quieres hacer que el cliente haga lo mismo. Perfecto. Entonces vamos a analizar todos los escenarios posibles en los que pudiera dar un resultado distinto. El tema de hacerlo mismo. Y finalmente, pues trabajamos los detalles de cada escenario. Entonces, primero la narrativa. En BDD, ellos hicieron un pequeño cambio a la historia del usuario. Generalmente la historia del usuario comienza como yo quiero para, pero ellos pasaron el para al comienzo de manera de poder tener de una vez el valor del negocio y enfocarnos en el valor del negocio. Entonces, por ejemplo, al alcanzar una característica que agrega valor, como un rol en el sistema o la persona que se va a beneficiar de esto, yo quiero o necesito alguna opción en el sistema. Ejemplo, autenticación para poder acceder a la información financiera, un valor de negocio. Como cliente del banco, yo necesito poder autenticar. ¿Okay? Luego, comenzamos a trabajar en el escenario. Entonces, las características se llama autenticación, aquí está la narrativa. Entonces, ¿cuáles son todos los posibles escenarios? Bueno, que no tenga tarjeta de débito activa, que es un cliente nuevo, acaba de salir del banco con su tarjeta, no la tiene activa. Si él va e intenta hacerlo bien, entonces, ¿qué pasa? Que la tarjeta está activa por primera vez. Generalmente, cuando uno entra a un banking por primera vez, entonces te hacen unas preguntas adicionales de seguridad o algún tema que no te hacen después. La autenticación normal sin seguridad adicional. Porque es que las personas de seguridad dicen que hay un mecanismo de seguridad adicional donde tú también puedes poner unas preguntas y una imagen. Entonces, cuando otra persona ya sacó la seguridad adicional y hace login, entonces le aparece su imagen o le hacen unas preguntas. Entonces, se tiene como una característica que parece muy tonta, que es hacer login. Tiene una cantidad de escenarios que van a variar dependiendo mucho de cómo es el negocio del cliente. Entonces, una pregunta, ¿y eso es a nivel de código o también se hace a nivel de pantallazo, por ejemplo? no, ahorita estamos solamente ¿En definición? hablando de, sí, en papel, ¿sí? Ya vamos a llegar a la parte de código. Y luego pues pasamos al detalle. Entonces, el detalle lo expresamos en un lenguaje simple, que se llama Gherkin. Este tipo en inglés, lo llamamos así, no sé por qué, pero entonces es un lenguaje de dominio que te permite escribir los detalles. Lo vas a escribir de este formato. Dado un cierto contexto, dado algo que sucede. Cuando realizo una acción en el sistema, entonces el sistema se comporta de cierta manera. Esa es la regla para escribir los detalles. Ejemplo entonces, el de la tarjeta de débito activo, porque es un cliente nuevo. Entonces, dado a un cliente, Adrián, con cédula 1345 y tarjeta inactiva. Ese es el contexto. Existe un cliente, tiene una cédula y tiene una tarjeta inactiva. Y que me encuentro en la página de autenticación. Para darle más contexto. O sea, él existe y
Cuando ingresa la cédula 1345 y presiona el botón autenticar, entonces le doy el mensaje que permite activar la tarjeta. Entonces, es contexto, cuándo es la acción que hago y entonces el comportamiento que se espera del sistema. Por eso es que se llama desarrollo guiado de comportamiento. Este comportamiento te lo dice el cliente de forma natural, porque el cliente no sabe nada técnico, gracias a Dios. Entonces él agarra y te dice, yo lo que quiero es que cuando haga esto, que le muestre un mensaje que haga esto. Un comportamiento externo, bien, siempre desde el punto de vista de que lo está viendo el cliente. Entonces, lo que habíamos hablado de la historia ayuda a que el equipo de desarrollo tenga un entendimiento del negocio al mismo nivel que el cliente. O sea, que pueda responder múltiples preguntas, como para quién se hace este desarrollo, qué debo hacer, cómo lo debo hacer, pero lo más importante es por qué lo debo hacer. ¿Cuál es el valor que esto me da? Entonces, ahora vamos a comenzar a hablar de PHP. Vamos a comenzar con una parte interesante. Nos hemos sentado y hemos levantado toda esta información y hemos entendido cómo quiere el cliente que se comporte su sistema. Entonces comenzamos con la primera herramienta, se llama Behat. Y esta herramienta de PHP que nos permite trabajar con BDD Historias. Permite aplicar BDD Historias. ¿Qué significa aplicar BDD Historias? Todas estas características y escenarios que hemos identificado, que hemos detallado, ahora los vamos a automatizar. ¿Para qué? Para que se conviertan en una garantía de que el sistema está haciendo lo que el cliente nos dice. Entonces, esta herramienta se instala usando Composer, la documentación en línea, por supuesto, está todo esto, pero ponerle un poco los pasos y perder porque es una herramienta de desarrollo, no queremos que si alguien va a correr la aplicación, pues se va a fijar, no va a hacer nada en producción fijar. Y entonces le decimos, bueno, instálame, ponlo con el para que instale las referencias que son de desarrollo. Si vamos a usar Composer. Composer tiene que usar, estamos en el 2013. Si no usas Composer, estás todavía en los 90. Esta es la herramienta. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra primera característica, tú una vez que tú instalas Behat en tu proyecto, tú lo corres así, init, y te va a crear un directorio llamado features, y un directorio llamado bootstrap, donde van a ir la codificación de las características. Pueden interrumpir todo lo que quieran, si tienen preguntas no hay problema, pero vamos a ir viendo en el editor. Entonces, ¿qué pasa? Primero creamos los archivos de características dentro de features. Por ejemplo, la que hemos venido hablando de autenticación, creamos una autenticación con features. Con la extensión .feature. Para que Behat la reconozca. Entonces, cuando yo corro Behat, en este caso la estoy corriendo de la consola, entonces él identifica cada uno de los archivos de características en este directorio y comienza a ver los escenarios y cada uno de los pasos. Entonces, él una vez bota esta información. Él dice, bueno, pide el escenario sin tarjeta de débito en features, autenticación.features, la línea número 9. Él identificó que la línea número 9 dice eso. Entonces, el primer paso es, dado un cliente de A y que me encuentre tanta, él identificó un escenario sin definir, porque los pasos no los hemos desarrollado, y 5 pasos sin definir. Cada una de estas lineecitas son un paso, lo que llama un paso. Pero más importante todavía de esta información es que Behat nos da de una vez una recomendación de cómo vamos a implementar cada paso. Él dice, puedes implementar la definición de pasos, de los pasos sin definir, con el siguiente código. Y no bota ahí una cantidad de ejemplos. Entonces, ¿qué hace Behat? Yo tomo el archivo de características, que es un archivo de texto plano, que está escrito en el lenguaje natural del cliente, tal como lo vimos hace un rato. Y él construye un método por cada uno de los pasos que hay dentro de ese archivo. Por ejemplo, que un cliente con cédula y tarjeta, él lo identifica, cada que consigue unas comillas, él dice, esto debe ser una variable, eso lo hace para poder reutilizar el paso más adelante, si quiere cambiar con otro cliente. Y entonces van generando métodos, que los pone como vacíos, pendientes por desarrollar. ¿Bien?
Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar estas recomendaciones que él nos da y las vamos a pasar al archivo de contexto, el feature context que él creó cuando le dimos inicio. Okay, creo el directorio y puso un directorio bootstrap con este archivo feature context. Y ahí pegamos nuestra definición de paso. Esto es lo que llaman en DDD la definición de paso. Preguntas hasta ahora. O sea, todos los features uno los debes, o sea, escribir el paso a paso, siempre usar todo el link. Todos los detalles vamos a usar, como vimos aquí, o sea, cuándo y dado cuándo, siempre así, dado. Entonces él va a identificar dado, aquí un paso. Todo lo que venga después, él va a intentar generar un método que tiene una notación. Parece que no tiene notaciones nativas, así que yo utilizo un comentario. Pero esta es una notación un detector que escribe y da una expresión regular que haga match con ese paso. ¿Para qué? Para que si más adelante tenemos otra característica que también hace uso del mismo paso y una vez se da por el. Entonces, bueno, pegamos esa definición de paso acá. Por eso tenemos que usar esa fórmula de cuándo y tiene I y tiene P también, como para darle más expresividad, más que todo para darle más expresividad. La realidad es que internamente trata todos los pasos igualitos. No importa que sea cuándo, que sea dado, que sea todos los pasos igualitos. Y lo escribe en español y no problema, o es en inglés. En español y no problema. Aquí estamos viendo la salida real que me está dando. ¿Es un ejemplo o es real? No. Esto es exactamente igual, porque justamente, recuerden que el valor es comunicarnos con el cliente en su lenguaje natural. Y las herramientas de BDD están traducidas a X cantidad de idiomas. Hasta chino y caracteres de estos raros soportan el cuándo, dado cuándo y entonces. Entonces, lo único que tienes que hacer es que al comienzo de tu archivo característico le pones un taxito que se llama language x para que él diga, esto está en español, pues voy a intentar buscar palabras en español. Sí, es que desde el anterior tú decías que, o sea, cada línea toma como si fuera un paso. O sea, digamos cuando haya Sí. son como y Él detecta escenario y dice, es un escenario, entonces a partir de aquí van a venir varios pasos hasta que tenga otro escenario. Entonces agarra dado, entonces dice esto es un paso. Que me encuentre en la página de notificación es otro paso. Cuando ingreso va a ser otro paso. ¿Sí? Ahí hay 5 pasos, que es lo que él justamente dice acá, ¿no? 5 pasos, ¿Cuándo? Entonces son 6, ¿no? Hace 5. Sí. Entonces, queremos analizar el sistema tal cual como lo harían nuestros clientes. Cuando vamos a automatizar, cuando estamos en una idea de historia, queremos automatizar esta prueba tal como si el cliente se sentara y se metiera en su sistema. ¿Bien? Con esto quiero decir que no vamos a llevar una clase por allá abajo o no vamos a usar nada, sino que tenemos que ejercitarlo tal como lo hace el cliente. Y si es una aplicación web, entonces el cliente, ¿cómo accede a la aplicación? A través del navegador. Entonces nosotros tenemos que programar estos pasos para que usen un navegador para acceder a la aplicación. Entonces, dentro del mundo de las pruebas automatizadas hay dos tipos de navegadores que pueden utilizar. El primero son emuladores de navegadores. Y estos no tienen interfaz, nos llaman unos headless docs. El navegador sin interfaz simplemente es un navegador programático. Tú le dices, mira, navega esta página y él se trae todo el DOM, el resultado, y lo tiene ahí en una variable. Y tú quieres explorar ese resultado para saber si la página se mostró, etc. Ejemplo, Boot es un navegador de estos, un emulador de navegador que es desarrollado por Taller Potencial, que la misma persona que desarrolla Symfony. Él tiene esto para las mismas pruebas que ellos hacen de Symfony 2. Y Zombie.js es un navegador también hecho en JavaScript, que también simula, el otro tipo de navegador que puede usar como pruebas automatizadas son lo que llaman los controladores de navegadores reales. Algo así como Selenium. ¿Eso no es Selenium? Selenium es un framework que lo que hace es que tú te da un API y entonces tú le configuras un driver y le dices, mira, yo quiero que tú uses Chrome.
usa el driver de Chrome. Entonces Selenium va y llama a Chrome y tú le dices, mira, llena este campo y él va y agarra Chrome y llena el campo como si fuera el usuario. ¿Okay? Entonces, los emuladores son mucho más rápidos porque no tienen interfaz, pero tienen la limitación de trabajar con JavaScript. Si tu interfaz de usuario tiene cositas en JavaScript y ya así esto, entonces vas a tener que usar un navegador real para poder validar que se esté comportando el sistema como lo quiere el cliente. ¿Okay? Entonces aquí entra Mint, que es un compañero de GitHub. Mint es un API que lo que hace es abstraer este mundo de los navegadores para que las pruebas no se rompan cuando queramos cambiar de navegador. ¿Okay? Si queremos, por X casualidad, hay algo que falla en Firefox, si queremos probar ciertas características en Firefox, entonces nuestras pruebas quedan limpias porque Mint está abstrayendo esto. O sea, yo le digo Mint, navega esta página, abre este enlace y entonces él por debajo pues, usará un navegador encabezado, usará un controlador, etc. Entonces esto se ve algo así. Se instala así. La documentación está en la página de GitHub. Sí. Trabajaría con un Selenium. Trabajaría con un Selenium. Ciertamente porque va a hacerlo con Selenium. De hecho, con Java, ¿no? sí, de hecho lo que pasa es que Mint es una implementación en PHP, pero el Mint tiene un driver que es para usar el web driver de Selenium. O sea, lo que pasa es que siendo en PHP puro, si usa un navegador como Boot, no necesita Java. Pero si necesita ir más adelante, si necesita web driver por Selenium, entonces Mint tiene su driver para manejar Selenium, pero tiene que colocar entonces ahí un setup especial. Entonces, en este caso, pues, GitHub tiene una extensión para usar Mint, porque es un proyecto independiente. Aquí estamos instalando Mint y estamos instalando un driver, en este caso el Boot driver. ¿Okay? Le damos instalar de. Y entonces, ¿cómo vamos codificando esto? Bueno, en nuestro archivo de contexto le decimos, bueno, la dirección de la URL va a ser localhost de SAM. Allí es donde yo estoy corriendo mi Apache, donde está corriendo mi aplicación. Y ponemos esta variable privada, se llama una sesión. Entonces, GitHub maneja lo que llaman eventos, hooks. Tú puedes, antes de un escenario, hacer cierto setup. Entonces, con esta anotación, que llaman before el escenario. Entonces, antes del escenario, tú tienes una función que lo que hace es instanciar el driver, crear una sesión de Mint con ese driver y arrancarla. Arrancarla es como decir, bueno, arranqué mi navegador, tengo mi caché limpio, ¿okay? No tengo ninguna cookie ahí, y ahora arrancar mi sesión. Bueno, cuando hay un paso que dice, por ejemplo, me encuentro en la página de autenticación, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Con esta sesión, que ya la tengo ahí dentro del contexto, yo le digo, visita la URL base barra autenticación. Entonces, eso es lo que yo le estoy diciendo a mi navegador, pero a mí, mira, navégame hacia localhost de Samba barra autenticación, que para mí esa es mi página de autenticación. Entonces, fíjense, ya yo tengo un paso que puedo utilizar. Que me encuentro en la página de autenticación, lo que voy a hacer es llamar al navegador y utilizar esa página de autenticación. Al final, siempre es bueno hacer una validación, porque que yo le diga que visite la página de autenticación no quiere decir que la página de autenticación se mostró. Entonces, él va a decir el paso está bien. Todos los pasos de GitHub pasan, o sea, se ponen verde, si no se devuelve una excepción. Entonces, en este caso, pues, yo valido que el status code sea 200, o sea, que el servidor kernel respondió correctamente, y si no, entonces le mando una excepción para saber que algo pasó con el paso. Entonces, sí, pero no deberías hacer un request post, sino deberías llenar un formulario y darle a un botón. Porque recuerda que tu cliente no va a hacer un request post. Sí, Lo que estoy haciendo es que estoy haciendo que funciona súper. Aquí ya para poder recomendar. sí, tiene que ser tal cual como lo hace. Sí. ¿Sí? Ahora, aquí adentro sí puedes comenzar a inventar.
o de la semana. Sí, es el control remoto que no es muy... Es el review. Entonces, bueno, ¿qué es? Ver especificaciones. Ya tenemos un paso que dice, bueno, vete a esta página y no está ahí. Entonces ahora necesito comenzar a codificar el sistema para que me real. Entonces, como recordatorio BDD es un método que va de afuera hacia adentro, desde lo que ve el cliente como su salida hacia adentro hacia el código. Por eso es que busca evitar el desperdicio. O sea, generalmente nosotros comenzamos a desarrollar sistemas y lo primero que uno siempre hace es la base de datos. Necesita un usuario, entonces base de datos, el campo usuario, vamos, ni siquiera te has preguntado si el cliente tiene que ver, por ejemplo, el nombre. Sí, yo tengo unos requerimientos ahorita, el proyecto que estoy haciendo, y el usuario tiene teléfono, dirección, no sé qué, y yo digo, no me vamos a mostrar. Si yo no hay ningún requerimiento que me diga, aquí dejo la dirección del usuario. Entonces es porque las personas comienzan a inventar porque están desde adentro hacia afuera. Pero debe ir de afuera hacia adentro para evitar este tipo de desperdicios. Hasta que no necesitemos realmente guardar un usuario en una base de datos, ni siquiera deberíamos estar pensando en la base de datos. Entonces, diseño emergente. Cuando trabajamos con redes de especificaciones, el tema del diseño de la aplicación es algo que se trabaja como un diseño emergente o un diseño evolutivo. O sea, a medida que yo voy agregando nuevas características, yo voy evolucionando mi diseño, porque estoy consciente de que van a venir cambios y que no lo conozco todo. Entonces, antes de tomar decisiones e intentar hacer lo que llaman el Big Design Front, o sea, el super gran diseño de toda la aplicación que me lleva 4 meses, para que cuando yo vaya al cliente resulta que algo no era o que vino un cambio y perdí todo mi trabajo, entonces ahí se enfoca a nivel de especificaciones en ir haciendo este diseño evolutivo. Entonces, vamos describiendo los objetos de la aplicación y cómo interactúan para resolver los problemas. De manera iterativa y a través de ejemplos de código. Entonces, tradicionalmente, lo que les hablaba, el Big Design of Front, o sea, el gran diseño al frente. ¿Cuáles son los problemas que tiene? Es difícil de cambiar más adelante. Después que tú diseñas una cantidad de cosas así de grandes de buen medio y vas al cliente y hay un cambio porque resulta que algo no era como se pensaba, entonces tienes que volver a trabajar el diseño y ahí es donde comienzan los problemas con la metodología tradicional. Comienzas a trabajar y a retrabajar entonces otra vez para poder mantener al día toda esta cantidad de documentos que te exige la metodología y entonces comienzan a perder tiempo y dinero. Entonces necesitamos pensar todo antes de codificar, o sea, lo que intenta el diseño grande es que no se nos escape nada, pero la realidad es que siempre se va a escapar. Entonces tratamos de que no se nos escape nada. Pero ¿cuál es la realidad? Que no estamos construyendo puentes. Y lo que pasa con el desarrollo del software y este tipo de metodologías es que heredaron muchas cosas a la ingeniería civil para el manejo de los proyectos. Si usted está construyendo un puente y el puente va por aquí, no puede venir nadie a decirle, mira, ¿sabes qué? No, mira, vamos a cambiarlo, vamos a hacerlo por acá. ¿Sí? O sea, ustedes se imaginan que le dijeran aquí al ingeniero, no, mira, no, es que el cliente pensó que mejor no lo pasa por aquí, sino por el otro lado. Es una foto que termina un puente, pero no cuadra. Ah, no. 3 metros de... Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que en la ingeniería civil es importantísimo que se haga un diseño completo y bien claro de todo antes de comenzar a hacer el concreto. Pero nosotros no estamos construyendo puentes, estamos construyendo software y el cambio es inevitable. Y además el costo del cambio aumenta exponencialmente a medida que más adelante estamos en nuestro proyecto. ¿Okay? Pasen días, es más el cambio. Por eso es que es peligroso esto de tratar de diseñarlo todo de una vez, porque cuando llegamos a esa fase en la que comenzamos a codificar y hay un cambio, ahí es más caro para nosotros que si estuviéramos evolucionando el diseño y recibiendo feedback inmediato para atender los problemas. Entonces, el ciclo de especificaciones, que es el que habíamos hablado poco, especifico con un ejemplo de código, implemento y repartizo. Usamos pruebas para especificar el comportamiento. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de esto que me parece en el pero usamos pruebas para especificar el comportamiento, son tests. Esto
como les digo, DDD nació como una evolución de TDD, que era el desarrollo guiado por pruebas. Pero la palabra prueba implica de una vez y te pone la mente en un tema de que estás tratando de buscar errores. Y esta técnica realmente es una técnica de diseño, no de buscar errores. Entonces ellos comenzaron a cambiar esos términos. En lugar de una prueba, en lugar de hacer un método de prueba, una especificación, etc. Pero al final realizamos pruebas. O sea, nosotros definimos nuestro objeto, le decimos, mira, cuando yo llame a esto, quiero que me devuelva esto. Y tengo que validar que eso esté siendo realidad. Y usamos dobles para especificar el intercambio de mensajes. En el mundo de las pruebas, los dobles son mods. ¿Saben? ¿Han escuchado en las pruebas unitarias? ¿Han escuchado los mods? Una prueba unitaria debería de probar una clase de nuestro sistema aislada del modo. O sea, solamente el comportamiento de esa clase. Pero ¿qué pasa? La realidad siempre es que esa clase interactúa con otras clases para lograr un objetivo. Entonces, dentro de especificaciones, nosotros hacemos todos los ejemplos de código de nuestra clase y todo lo que sea externo le hacemos un doble. O sea, ponemos algo que simule el comportamiento para que yo pueda garantizar que mi clase está trabajando como se espera, ¿no? Ejemplo, si mi clase llama a un servicio y yo estoy tratando o estoy diseñando qué pasa cuando ese servicio me responde un error, entonces yo hago un doble que automáticamente me responde el error. No tiene que ir a instanciar la clase real ni nada. Y así yo me puedo enfocar en diseñar mi clase. Esto, por supuesto, es más fácil decir lo que hacer. Esta es la parte quizás más complicada del mundo ágil, que es de especificación. Esto requiere práctica. Para eso, pues, en la comunidad ágil hacemos talleres de coding dojo, que se llaman coding dojo, es como que nos reunimos a codificar utilizando esta técnica. Hay que describir una prueba y ir haciendo un diseño evolutivo, simplemente para que podamos estar fuera de un ambiente de trabajo, de presión, donde tiene que ser un entregado y puedas comenzar a practicar cómo funciona. ¿Okay? Al final les hablo un poquito de la comunidad, pero requiere mucha práctica. Entonces, ¿cuál es la herramienta de PHP que nos permite hacer BD de especificación? Se llama PHP Spec. Y es una herramienta muy nuevecita y súper moderna y única en su tipo. Yo pues, conozco a los desarrolladores, me he hecho amigo de la persona que desarrolló PHP Spec, de vez en cuando pues, converso con ellos. Y esto está súper moderno y además es muy bueno para el mundo de PHP. Se instala así, es la versión 2 porque yo tenía una versión antigua de esto y entonces se montó el desarrollo GitHub con este para hacer el full stack de DDD para PHP. Lo instalamos así, instalar, la documentación, y comenzamos a escribir un objeto. Yo le digo PHP Spec, Dex, se escribe Amoya barra mayor, por ejemplo. Entonces él entiende que yo quiero escribir una clase con este namespace, Amoya, llamada mayor. Entonces él responde esto. Entonces, si esa está creada en este código lo tengo ahí, después lo vamos a ver en vivo por ahí. Y él va a agarrar y crea un archivo con la especificación de esa clase particular, que se ve así. Dice class myObject spec. Y él lo pone automáticamente, debe ser inicializable, entonces dice que debería tener este tipo, no voy a tener. ¿Tienen preguntas? Sí, sin pena, ¿eh? Entonces, PHP Spec es mucho de colorcito. Esto me gusta bastante porque es bastante interactiva y de realidad. ¿Qué pasa cuando ya yo le dije, escríbeme esta clase? Él me creó mi archivo donde yo voy a especificar la clase. Pero cuando yo corro de nuevo PHP Spec para que él ejecute todas las modificaciones, él me dice, mira, la clase Amoya mayor dice que debe ser inicializable, pero no está así. Entonces él una vez me dice, ¿quieres que la cree? Amoya mayor. Entonces ahí está la diferencia principal de esta herramienta con la mayoría de las herramientas de ahorita. Las herramientas de ahorita simplemente te dan un error horrible. Si estás en Java, no está terrible.
Pero esta gente se fue un poquito más allá y entonces la herramienta te va ayudando y te dice, bueno, mira, si no existe, pero tú la quieres especificar, entonces quieres que yo te la cree. Entonces yo le digo que sí, entonces va y me crea la clase dentro del source, ¿no? Dentro del source. Y fíjense que ahorita le pone el namespace correcto. Luego, entonces yo lo vuelvo a ejecutar y ver, pasó. El resultado porque ahora sí existe y entonces está corriendo esto que está aquí que dice que debe tener un tipo y efectivamente lo tiene. Entonces, paso. Luego comenzamos a especificar esta clase. Yo digo, bueno, este objeto debería retornar foo cuando yo llame abajo. Este es un ejemplo que se nos quedó tonto, pero más o menos ilustrar la cosa. En este aspecto ustedes pueden escribir esto en español también. Discutir con el creador de la herramienta que por qué la herramienta lo que te exige es que comience por IT. Porque ellos piensan que el desarrollo debería ser siempre en inglés. Entonces, la respuesta muy amable de ellos fue, no, este tipo de desarrollo tiene que ser en inglés. Sí, porque PHP es un lenguaje que está hecho en inglés, no tienes comandos en español dentro de PHP. Es cierto, pero de todas maneras, siempre puedes poner it, retorna tal cosa, para que si tú lo quieres mencionar dentro del tipo nada más habla en español, no hay problema. ¿Ok? Y este es el estándar, ¿no? Que lo coloques con piso, esto para que ahí cuando genere los reportes se vea bien, y es más fácil de leer con ellos. Entonces, si yo le digo que retorna full cuando ya me va, ¿qué es lo que yo le voy a decir acá? Bueno, que este objeto, cuando yo le hago barra, entonces should return, con un ejemplo de código y unos métodos especiales, yo le voy describiendo cómo debería comportarse cada uno de los métodos. Lo que importa es como la relación que escriba, no el nombre. Sí, aquí arriba no importa, a diferencia de GitHub, que sí importa porque tiene que ver con el lenguaje natural del cliente, aquí le podemos escribir cualquier cosa. Pero deberíamos escribir algo que cuando viene otra persona a revisar la especificación, dice, es inicializable, retorna una puta me llamo back, o sea, puede leer de una vez rápidamente y entender cómo funciona. Cuando corro esto de nuevo, entonces la agarra y dice que object, my object bar, no se consigue, porque no he creado el método. Entonces aquí viene otra vez el tema sintáctico. ¿Quieres que cree Amoya my object bar para ti? Estás diciéndome que eso responda a algo, pero no sé. Le digo que sí, entonces la agarra y me crea dentro de mi clase. Luego yo le digo corre y entonces ahí sí comienza a salir rojo el resultado. ¿Por qué? Porque el método existe pero no responde nulo, responde nulo, no recién creado. Entonces ahí ya me dice 50 y 50%, un test pasó y un test falló. Pero a mí cómo va la mecánica. Entonces ahora yo sí voy a implementar. Aquí está lo que me ha creado la herramienta sobre eso. Yo tengo que escribir nada. Me creo el namespace, my object y function bar. Me lo hay comentarios para saber que llega la lógica. Entonces yo implemento, le digo, bueno, era lo que escribí por allá. Vuelvo a correr y veo qué pasó. Ya, mi clase está haciendo lo que está especificado. Entonces, como les había comentado de los dobles, cuando queremos describir cómo se debe comunicar con las otras clases, usamos dobles. Y la parte o la librería para construir los dobles que viene con PHP Spec se llama Props. Entonces, les puse un ejemplo adicional pequeño. Supongamos que yo quiero poner esta característica. Le mando un mensaje a un colaborador. Esa es mi especificación. Y recibo al colaborador. Entonces, él tiene una anotación aquí para definir a este colaborador de qué tipo de objeto es. Bueno, va a ser un objeto de otro objeto que voy a crear. Y entonces le digo, bueno, el collaborator send message debería de llamarse. Primero le digo, esto debería de llamarse. Entonces, se queda el colaborador a mi objeto y llama el disparo. Cuando yo llame a bar, él debería llamar a mi colaborador. No lo entiendes de una, no se preocupe. Los ejemplos los tengo en línea y me van a poder consultar para ir viendo la documentación y esto es tema que es un poquito complicado, voy a hacerlo lo más sencillo para que lo veamos acá, pero corro mi especificación y falla. ¿Por qué? Porque cuando llamo a fun, llamo a bar, que es el que se llama el método, no se está llamando, no se está cumpliendo
tiene una predicción que yo hice, que era que él tenía que llamar a los objetos. Y entonces, implemento. Ahora fíjense cómo quedó mi clase. Le puse un colaborador aquí privado, un constructor para inicializar esto como object. Y en function bar, ahora sí le puse que this collaborator es un next. Ahora que ya veo. Y después retorno aquí, para no romper la otra especificación. Y listo. Entonces esto lo repetimos hasta que el escenario esté listo y pase. Y entonces el proceso es ese. Un paso está en rojo, entro a la de especificaciones, voy diseñando hasta hacer que el paso se ponga verde, salgo, coloco el siguiente paso hasta que todos los pasos están en verde y entonces se cumplió lo que estaba diseñando. Entonces, finalmente, déjenme mostrarles un ejemplo corriente. Yo tengo este ejemplo aquí. Ahí fijamos. Esto es un ejemplito que tengo en línea porque yo en mi blog escribo temas de DVD. Sí, estos últimos tiempos estaba escribiendo puro DVD. Los invito a leer, los comentar, adrianmole.com. Fíjense, yo puse esta característica, la suma de dos números. Como matemático novato, yo quiero traer la suma de dos cifras para aprender a sumar. Algo súper tonto solamente para ilustrar el ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los tres escenarios que coloqué? Bueno, sumar los números positivos, sumar los números negativos y sumar los números positivos y los negativos. Fíjense que lo importante de aquí, cuando hablamos de verdadera historia, es que los ejemplos sean concretos. Yo no le voy a decir como ejemplo que, bueno, si tienes A que vale 5 y B que vale no, nada de esas variables. Si voy a la página, estoy en la aplicación, el paso que yo dije para ir a la aplicación, que está corriendo acá. Es una simple aplicación con dos puntitos, número 1 y número 2 y calcular. Está corriendo allí y allí mismo donde se está conectando la aplicación. Entonces, tiene aquí la URL. Yo creo mi sesión con Google, que es un navegador de estos sin interfaz. Entonces, que estoy en la aplicación significa que él se va y navega hacia la aplicación y verifica que lo devuelve lo siempre. Luego, que ingresa los números tal y tal, él detecta cada una de estas frasecitas y coloca un parámetro. Entonces yo lo que le digo es, bueno, obtenga la página, encuentra el campo número 1, encuentra el campo número 2 y se te da ese valor. Tal cual como si el usuario estuviera llegando al campo, poniendo el valor. Solicito el resultado del cálculo,
va a la página y presiona el botón que está identificado como botón calcular, 3. Y entonces el resultado debe ser, entonces lo que busco es que haya un bit que tenga el texto como resultado, tal cual como lo digo que debe ser en mi caso. Entonces, evidentemente, pues, ahí se ve todo lo paso a ver. Si yo cambiara algo, y lo divido, por ejemplo, aquí en mi archivo de características, yo le diría que menos 2 está ese, el resultado va a ser 5. Y vuelvo a probar esto. Entonces ahora él detectó que el resultado no es 5, como yo esperaba. Por lo tanto, el sistema no está funcionando como yo escribí que debería funcionar. Hay cuando ejecutó esa página agregado tanto más y Exactamente. Lo que pasa es que lo está haciendo con un navegador sin interfaz. Por eso movemos el navegador saltando y metiendo los valores. Si estuviéramos usando Selenium, entonces salta el navegador y comienza a entonces es más visual. Entonces, bueno, sí, correcto. Entonces vamos para esto es muy emocionante cuando comienza a funcionar, pero un poco frustrante cuando estás comenzando que no funciona. Pero tiene pinta que cuando comienza a funcionar, ustedes piensen, unos recursos para que se los lleven para su casa. La comunidad Ágiles Colombia, allí discutimos todos los temas de agilidad, no solamente de DDS, sino de usuario, de metodologías ágiles, Scrum, todo este tipo de cosas. está 14%. Más Tenemos descargado. GitHub, que es de Ágiles Colombia, ahí pueden seguirnos y tenemos el foro de web. Ahí pueden hacer todas las preguntas que quieran. Sparta es una compañía que estamos iniciando con un grupo de amigos y mi persona con la intención de dictar cursos, entrenamientos, pero ya a un nivel más formal. Nosotros en la comunidad hacemos actividades gratuitas, por supuesto que cada cierto tiempo en el tiempo libre, pero si alguna de las empresas donde ustedes trabajan pues, está interesado en fortalecer conocimientos en esto y entender más estos temas y en entrenarse, entonces nos pueden consultar acá. Ahorita van a poner la página super fea, así para súper comenzando, pero quise para dejarles como ese enlace pendiente por si más adelante. Y bueno, su servidor acá, yo tuiteo por acá, mi blog, además.blog, ahí les tengo los artículos. He estado escribiendo mucho de BDD, que voy a seguir escribiendo todo el año de BDD. Me encantaría pues, que si les gusta el tema y leen y tienen preguntas, podemos interactuar por allí, podemos interactuar por el foro algo y para cosas más formales, pues, saben que entonces eso es todo, creo que les haya gustado por su parte un tema muy grande. Es difícil de digerir todo en una sola presentación, Sí, pero mucha información. mucha información, pero la idea era justamente de dar el overview completo. Ya después entonces más adelante podemos hacer otra charla. Me sentí muy ignorante el día de hoy. Cuadramos para comenzar a andar un poquito en cada una de estas charlas. Hemos estado. Por ahí la pregunta. Y vamos en un escenario, un ejemplo de hacer la 1, 2, 3, retornar. Pero, sí, pues vamos llamando como una gama de datos y existe el nivel de la playa, o sea, que uno predefine el registro que debe traer. Exactamente. Cada prueba debe ser totalmente independiente de la otra. ¿Sí? No tenemos ni una prueba del estado del sistema que es sucio cuando arranca otra prueba. Entonces, ¿qué se hace? Cuando tú vas a arrancar un escenario donde vas a hacer consultas, entonces en el tipo de escenario, cuando arranca el escenario, ahí sí puedes hacer la trampa, ¿no? Ahí yo inserto los registros que necesito, en el formato que los necesito, para que ya esté listo el sistema en el estado en que yo lo quiero cuando vaya a hacer la consulta. Tú puedes, digamos, usar tu texto, es decir, como después de que la persona haya llenado el formulario, mirar en la base de datos para ver si existe un nuevo registro. No, sí, vamos a separar los dos conceptos.
A nivel del comportamiento externo, en el nivel de historia, lo que yo tengo que decir es que debes ver el nombre. Yo no voy a ir a la base de datos nada, tal como lo va a ver el usuario. Pero si mete esta cédula, entonces voy a ver el nombre de esta persona. Eso es lo que yo voy a estar. Ya a nivel del código, adentro de ti te van de repente un VM o algo, entonces tú también tienes que hacer la vida que puedo hacer esta consulta y te entonces está el registro, le llaman código de tu